Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Él la humilló con un vestido ridículo para recordarle su lugar, pero no esperaba arder de deseo y celos al verla deslumbrante ante todos. Ahora, ella carga con el secreto capaz de destruir al hombre que juró nunca amar, y él hará cualquier cosa para tenerla de vuelta, incluso si necesita arrodillarse. Disfruta esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión Mendoza como lágrimas de un cielo que lloraba por los secretos enterrados en aquellos pasillos de mármol. Sofía ajustó el delantal gris por quinta vez esa mañana, sintiendo la tela áspera rozar contra su piel. 15 años, 15 largos años, separaban a la niña de 5 años que vio a su madre desaparecer para siempre de la mujer de 20 que ahora pulía los mismos muebles. Respiraba el mismo aire cargado de mentiras y caminaba por los mismos pasillos donde resonaron los últimos gritos de María. Sus manos temblaban imperceptiblemente cuando pasó el trapo sobre el retrato de la familia Mendoza, que dominaba el vestíbulo principal. Allí estaba él, Alejandro, todavía adolescente en la foto, pero ya con aquella mirada que ella había aprendido a reconocer, fría, calculadora, superior. A su lado el padre, Ernesto Mendoza, el hombre que había ordenado la desaparición de su madre. Muerto hace 5 años, se había llevado sus secretos a la tumba, pero no todos. Algunos quedaron atrás, escondidos entre papeles amarillentos y cajones secretos que Sofía venía explorando metódicamente, noche tras noche. El sonido de pasos resonando por el pasillo la hizo enderezarse. Reconoció el ritmo, firme, impaciente, autoritario. Alejandro bajaba las escaleras como quien posee el mundo, y tal vez realmente lo poseyera. A los 38 años, había heredado no solo la fortuna familiar, sino también la arrogancia que corría por las venas Mendoza desde generaciones atrás. Usaba traje italiano incluso en casa. Mantenía el cabello impecablemente peinado y nunca, jamás, dirigía la palabra a las empleadas más allá de lo estrictamente necesario. Hasta ahora. Sofía fingió no percibir su acercamiento, continuando puliendo el bronce del marco con movimientos circulares y precisos. Podía sentir la mirada de él sobre ella, una sensación que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Algo había cambiado desde que ella comenzó a trabajar allí. Al principio, era invisible, como todas las demás criadas, pero recientemente notó que él la observaba. No con deseo, no todavía, pero con una curiosidad incómoda, como si intentara descifrar un enigma. «Tú». La voz de él cortó el silencio como una navaja. «¿Cómo es tu nombre?» Sofía se giró lentamente, manteniendo los ojos bajos como le habían enseñado. «Sofía, señor Mendoza». «Sofía», repitió el nombre como si probara su sabor. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «2 meses, señor». «¿Y antes de eso?» Ella levantó los ojos por una fracción de segundo, lo suficiente para encontrar la mirada de él. «Trabajé en otras casas, señor, siempre en el mismo ramo». Alejandro dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal deliberadamente. El perfume caro se mezclaba con el olor a cuero y poder que emanaba de su presencia. «Otras casas, interesante. Y dime, Sofía, ¿qué piensas de esta casa?» La pregunta contenía trampas. Sofía podía sentirlo. «Es una casa hermosa, señor, llena de historia». «Historia». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, mucha historia. Algunas páginas fueron arrancadas, otras reescritas. Pero lo importante permanece». Hizo una pausa calculada. «Entiendes la importancia de la discreción, ¿verdad?» «Perfectamente, señor Mendoza». «Excelente». Alejandro retrocedió un paso, pero continuó estudiándola. «Doña Carmen me dijo que eres eficiente, que no haces preguntas innecesarias. Aprecio eso en una empleada». Sofía asintió, apretando el trapo entre los dedos. Doña Carmen, el ama de llaves, había sido su puerta de entrada a la casa. Una mujer amargada por los años de servicio, que veía en las nuevas empleadas solo más bocas para supervisar. No sospechaba que Sofía
había elegido trabajar específicamente en la mansión Mendoza, que había estudiado cada detalle sobre la familia, que conocía cada secreto que la prensa jamás publicaría. «Hoy tendremos visitas importantes», continuó Alejandro. «Algunos socios de la empresa. Quiero que todo esté impecable, especialmente el despacho de mi padre. Asegúrate de que nada haya sido movido». Las palabras llevaban peso. Sofía sabía que él sospechaba algo, pero no sabía qué. Todavía no. «Sí, señor. Puedo encargarme de eso ahora mismo. Hazlo». Se alejó, pero se detuvo antes de salir completamente del vestíbulo. «Ah, Sofía, espero que no hayas desarrollado el hábito de otras empleadas que han pasado por aquí. La curiosidad excesiva suele ser perjudicial para la salud». La amenaza era sutil, pero clara. Sofía mantuvo la expresión neutral. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza». Cuando finalmente desapareció por los pasillos, Sofía permitió que una sonrisa fría curvara sus labios. Perjudicial para la salud, como la salud de su madre, que había muerto oficialmente de neumonía en una clínica privada, lejos de testigos, lejos de la verdad. Pero Sofía conocía la verdad. La conocía porque había pasado años investigando, años juntando piezas de un rompecabezas que la familia Mendoza creía haber destruido. Subió las escaleras hacia el despacho, el corazón latiendo a un ritmo que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Aquella sala era el centro nervioso de la casa, donde Ernesto Mendoza había tomado las decisiones que arruinaron tantas vidas. Las paredes revestidas de caoba oscura guardaban secretos que podían destruir no solo a Alejandro, sino toda la estructura de poder que la familia había construido a lo largo de décadas. La puerta estaba sin llave, como siempre. Alejandro era demasiado arrogante para imaginar que alguien se atrevería a revisar sus papeles. Sofía entró y cerró la puerta tras ella, el corazón acelerado. Tenía quizás 20 minutos antes de que alguien notara su ausencia. El escritorio de caoba dominaba el centro de la sala, cubierto de documentos organizados con precisión militar. Sofía ya sabía dónde buscar. En los cajones inferiores, detrás de una madera falsa que había descubierto semanas antes, estaban los documentos que realmente importaban. Contratos oscuros, registros de pagos sospechosos, cartas que nunca deberían haber sido escritas. Y en medio de todo esto, guardada como un trofeo macabro, estaba la carta que su madre había escrito en sus últimos días de vida. Una confesión desesperada, una petición de ayuda que nunca llegó al destinatario. Sofía la había leído tantas veces que podía recitar cada palabra de memoria. «Sé lo que ustedes hicieron. Sé de los menores que desaparecieron. Sé del dinero que robaron a los huérfanos. Sé de las mujeres que silenciaron para siempre. Mi hija no puede crecer en un mundo donde ustedes continúan impunes. Si algo me sucede, busquen la verdad. Está toda aquí, registrada, documentada. María». Sofía cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar apretar su pecho. Su madre había muerto sola, abandonada, sin saber que su hija crecería, con el único propósito de hacer justicia. No la justicia de los tribunales, que el dinero de los Mendoza podía comprar, sino la justicia de la sangre, de la venganza, de la destrucción completa. El sonido de pasos en el pasillo la hizo saltar. Rápidamente guardó la carta de vuelta en el escondite y cerró el cajón. Cuando la puerta se abrió, estaba puliendo la misma estantería de libros que había limpiado la semana anterior. «¿Todavía aquí?» La voz de Alejandro llevaba una irritación mal disimulada. «Casi termino, señor Mendoza. La estantería estaba muy empolvada». Él caminó hasta el escritorio, verificando si los papeles estaban en la posición exacta en que los había dejado. Sofía observó el ritual por el rabillo del ojo, notando la forma en que revisó discretamente el cajón donde guardaba los documentos más importantes. «Eres muy cuidadosa», dijo él, sin quitar los ojos del escritorio. «Meticulosa. No es una cualidad común entre las empleadas». «Fui educada para hacer las cosas bien hechas, señor». «¿Educada por quién?». La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía dudó por una fracción de segundo. «Por las familias para las que trabajé antes, señor. Aprendí que la atención a los detalles es valorada». Alejandro finalmente se volvió hacia ella.
los ojos oscuros estudiando su rostro con intensidad perturbadora. «Me recuerdas a alguien». La sangre de Sofía se heló, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Señor? No logro identificar a quién». «Tal vez sea solo una impresión». Se acercó invadiendo nuevamente su espacio personal. «Tienes ojos interesantes, verdes, como alguien que conocí hace mucho tiempo». Sofía sabía exactamente de quién estaba hablando. Su madre había tenido los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea delicada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. Era un milagro que él no hubiera hecho la conexión todavía. «Muchas personas tienen ojos verdes, señor Mendoza». «Sí», murmuró, pero no se alejó. «Muchas personas». Extendió la mano y por un momento terrible, Sofía pensó que iba a tocarla. Pero él solo tomó un libro de la estantería detrás de ella, forzándola a inclinarse hacia atrás para evitar el contacto. «¿Sabes leer?» «Sí, señor». «¿Qué tipo de libros te gustan?» «No suelo tener tiempo para la lectura, señor. Cuando lo tengo, prefiero historias de justicia, donde los culpables pagan por sus crímenes». Alejandro levantó una ceja. «Qué interesante. ¿Crees en la justicia?» «Creo que cada acción tiene una consecuencia, señor. A veces tarda, pero siempre llega». Filosofía barata de empleada. Se rió, pero había una tensión en la risa. La vida real es más compleja. A veces los inocentes pagan por los culpables. A veces los culpables nunca pagan por nada. Tal vez, señor. Pero yo prefiero creer que al final la verdad siempre vence. La verdad. Alejandro repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. ¿Y qué es la verdad, Sofía? ¿Aquello que sucedió o aquello que podemos probar que sucedió? Era una pregunta cargada de significado. Sofía sabía que él la estaba probando, sondeando si ella sabía algo que no debería saber. La verdad es aquello que realmente ocurrió, señor, independientemente de quién lo crea o no. Ingenua. Cerró el libro con fuerza. La verdad es aquello que las personas con poder deciden que es verdad. Todo lo demás es apenas inconveniencia. Sofía sintió la rabia arder en su pecho, pero se forzó a mantener la calma. Tal vez el Señor tenga razón. Siempre tengo razón. Alejandro volvió detrás del escritorio reasumiendo su posición de poder. Puedes irte, y recuerda lo que conversamos sobre discreción. Sí, señor Mendoza. Sofía salió de la sala con pasos medidos, pero tan pronto como la puerta se cerró tras ella, se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la pared, respirando profundo para controlar la adrenalina. Cada conversación con Alejandro era un campo minado, cada palabra una trampa potencial, pero también era una oportunidad. Él estaba interesado en ella, eso era obvio. No románticamente, no todavía, pero había algo que lo intrigaba, y el interés podía transformarse en otras cosas, cosas que ella podía usar contra él. Bajó las escaleras pensando en la próxima fase del plan. El baile de invierno se acercaba, un evento social que reunía a la élite de la sociedad capitalina en la mansión Mendoza. Sería la oportunidad perfecta para plantar las semillas de la destrucción. Pero antes de eso, necesitaba saber más sobre el hombre que pretendía destruir. Alejandro Mendoza no era solo un heredero mimado, era inteligente, observador, peligroso. Subestimarlo sería un error fatal. Sofía había pasado años planeando su venganza, pero ahora percibía que tal vez necesitaba un enfoque diferente, más sutil, más personal. Tal vez era hora de dejar que él la notara no solo como una empleada eficiente, sino como una mujer. La idea la hizo estremecer, no de miedo, sino de una extraña anticipación. Había algo en Alejandro que iba más allá de la rabia que sentía por él, algo que ella no quería admitir, ni siquiera a sí misma. Cuando llegó a la cocina, encontró a doña Carmen organizando el menú para la cena. El ama de llaves levantó los ojos, notando la expresión perturbada en el rostro de la joven. ¿Problemas con el patrón?, preguntó con una sonrisa maliciosa. No, doña Carmen, solo hizo algunas preguntas sobre mi trabajo anterior. Ah, sí, anda desconfiado últimamente. Creo que alguien le dijo que una de las empleadas anda husmeando donde no debe. La sangre de Sofía se heló. ¿Alguien dijo eso? Solo rumores. Ya sabes cómo es.
En una casa grande como esta, siempre hay chismes. Pero cuidado, muchacha. El señor Mendoza no es hombre de perdonar indiscreciones. Sofía asintió fingiendo preocupación. Gracias por el aviso, doña Carmen. De nada, querida. Ahora necesito hablar contigo sobre el baile. Todas las empleadas van a participar este año. Orden del patrón. ¿Participar cómo? Sirviendo, claro. Pero él quiere que estén presentables. Voy a proporcionar vestidos para todas. Sofía sintió el corazón acelerarse. El baile, la oportunidad que esperaba. ¿Qué tipo de vestidos? Sencillos, por supuesto. Nada que las haga destacar entre los invitados. Al fin y al cabo, el lugar de una empleada está en la cocina, no en la pista de baile. Claro, doña Carmen. Pero mientras fingía estar de acuerdo, la mente de Sofía ya estaba trabajando. El baile sería su oportunidad de acercarse a Alejandro de forma diferente, de plantar la semilla de la duda, de la curiosidad, del deseo. Porque destruir a un hombre como él no era solo cuestión de exponer sus crímenes, era cuestión de hacer que se destruyera por dentro. Y para eso, ella necesitaba que él la deseara. Aquella noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio y todos los patrones se fueron a dormir, Sofía se dirigió al ático donde estaba su habitación. Era un espacio pequeño, sofocante, amueblado apenas con lo esencial, pero allí, escondida entre sus pocas ropas, estaba su mayor arma, el vestido que usaría en el baile. No el vestido que doña Carmen proporcionaría, sino el vestido que ella misma había elegido, comprado con el dinero que había ahorrado durante meses. Un vestido que transformaría a la empleada invisible en algo que Alejandro Mendoza nunca podría ignorar. Lo sostuvo contra su cuerpo, observando el reflejo en el espejo empañado. Era de un verde profundo, del color de sus ojos, del color de los ojos de su madre. Elegante pero provocativo, caro pero no vulgar, perfecto para una mujer que quería ser notada por todas las razones equivocadas. Sofía sonrió a su reflejo. 15 años de espera estaban llegando a su fin. La venganza sería dulce, pero también sería complicada, porque cuanto más tiempo pasaba en presencia de Alejandro Mendoza, más se daba cuenta de que odiarlo no era tan simple como había imaginado. Había algo en él que despertaba sentimientos que ella no quería reconocer. Algo que iba más allá de la rabia, más allá del desdén, más allá de la sed de justicia. Algo que hacía de cada encuentro una batalla no solo contra él, sino contra sí misma. Pero no importaba. Los sentimientos podían ser controlados, utilizados, transformados en armas. Y si al final ella tuviera que sacrificar su propio corazón para destruir el de él, que así fuera. Después de todo, algunas guerras exigen que los soldados mueran junto con los enemigos. Y esta guerra había comenzado hace mucho tiempo, en una tarde lluviosa, cuando una niña de 5 años vio a su madre desaparecer para siempre en los fríos pasillos de la mansión Mendoza. Ahora era hora de terminar lo que comenzó aquel día. El baile sería solo el comienzo. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión Mendoza como lágrimas de un cielo que lloraba por los secretos enterrados en aquellos pasillos de mármol. Sofía ajustó el delantal gris por 5ª vez esa mañana, sintiendo la tela áspera rozar contra su piel. 15 años. 15 largos años separaban a la niña de 5 años que vio a su madre desaparecer para siempre de la mujer de 20 que ahora pulía los mismos muebles, respiraba el mismo aire cargado de mentiras y caminaba por los mismos pasillos donde resonaron los últimos gritos de María. Sus manos temblaban imperceptiblemente cuando pasó el trapo sobre el retrato de la familia Mendoza, que dominaba el vestíbulo principal. Allí estaba él, Alejandro, todavía adolescente en la foto, pero ya con aquella mirada que ella había aprendido a reconocer, fría, calculadora, superior. A su lado el padre, Ernesto Mendoza, el hombre que había ordenado la desaparición de su madre. Muerto hace 5 años, se había llevado sus secretos a la tumba, pero no todos. Algunos quedaron atrás, escondidos entre papeles amarillentos y cajones secretos que Sofía venía explorando metódicamente, noche tras noche. El sonido de pasos resonando por el pasillo la hizo enderezarse. Reconoció el ritmo, firme, impaciente, autoritario.
Alejandro bajaba las escaleras como quien posee el mundo, y tal vez realmente lo poseyera. A los 38 años, había heredado no solo la fortuna familiar, sino también la arrogancia que corría por las venas Mendoza desde generaciones atrás. Usaba traje italiano incluso en casa. Mantenía el cabello impecablemente peinado y nunca, jamás, dirigía la palabra a las empleadas más allá de lo estrictamente necesario. Hasta ahora. Sofía fingió no percibir su acercamiento, continuando puliendo el bronce del marco con movimientos circulares y precisos. Podía sentir la mirada de él sobre ella, una sensación que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Algo había cambiado desde que ella comenzó a trabajar allí. Al principio era invisible, como todas las demás criadas, pero recientemente notó que él la observaba. No con deseo, no todavía, pero con una curiosidad incómoda, como si intentara descifrar un enigma. «Tú». La voz de él cortó el silencio como una navaja. «¿Cómo es tu nombre?» Sofía se giró lentamente, manteniendo los ojos bajos como le habían enseñado. «Sofía, señor Mendoza». «Sofía», repitió el nombre como si probara su sabor. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «2 meses, señor». «¿Y antes de eso?» Ella levantó los ojos por una fracción de segundo, lo suficiente para encontrar la mirada de él. «Trabajé en otras casas, señor, siempre en el mismo ramo». Alejandro dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal deliberadamente. El perfume caro se mezclaba con el olor a cuero y poder que emanaba de su presencia. «Otras casas, interesante. Y dime, Sofía, ¿qué piensas de esta casa?» La pregunta contenía trampas. Sofía podía sentirlo. «Es una casa hermosa, señor, llena de historia». «Historia». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sí, mucha historia. Algunas páginas fueron arrancadas, otras reescritas. Pero lo importante permanece». Hizo una pausa calculada. «Entiendes la importancia de la discreción, ¿verdad?» «Perfectamente, señor Mendoza». «Excelente». Alejandro retrocedió un paso, pero continuó estudiándola. «Doña Carmen me dijo que eres eficiente, que no haces preguntas innecesarias. Aprecio eso en una empleada». Sofía asintió, apretando el trapo entre los dedos. Doña Carmen, el ama de llaves, había sido su puerta de entrada a la casa. Una mujer amargada por los años de servicio, que veía en las nuevas empleadas solo más bocas para supervisar. No sospechaba que Sofía había elegido trabajar específicamente en la mansión Mendoza, que había estudiado cada detalle sobre la familia, que conocía cada secreto que la prensa jamás publicaría. «Hoy tendremos visitas importantes», continuó Alejandro. «Algunos socios de la empresa. Quiero que todo esté impecable, especialmente el despacho de mi padre. Asegúrate de que nada haya sido movido». Las palabras llevaban peso. Sofía sabía que él sospechaba algo, pero no sabía qué. Todavía no. «Sí, señor. Puedo encargarme de eso ahora mismo». «Hazlo». Se alejó, pero se detuvo antes de salir completamente del vestíbulo. «Ah, Sofía, espero que no hayas desarrollado el hábito de otras empleadas que han pasado por aquí. La curiosidad excesiva suele ser perjudicial para la salud». La amenaza era sutil, pero clara. Sofía mantuvo la expresión neutral. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza». Cuando finalmente desapareció por los pasillos, Sofía permitió que una sonrisa fría curvara sus labios. Perjudicial para la salud, como la salud de su madre, que había muerto oficialmente de neumonía en una clínica privada, lejos de testigos, lejos de la verdad. Pero Sofía conocía la verdad. La conocía porque había pasado años investigando, años juntando piezas de un rompecabezas que la familia Mendoza creía haber destruido. Subió las escaleras hacia el despacho, el corazón latiendo a un ritmo que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. Aquella sala era el centro nervioso de la casa, donde Ernesto Mendoza había tomado las decisiones que arruinaron tantas vidas. Las paredes revestidas de caoba oscura guardaban secretos que podían destruir no solo a Alejandro, sino toda la estructura de poder que la familia había construido a lo largo de décadas. La puerta estaba sin llave, como siempre. Alejandro era demasiado arrogante para imaginar que alguien se atrevería a revisar sus papeles.
Sofía entró y cerró la puerta tras ella, el corazón acelerado. Tenía quizás 20 minutos antes de que alguien notara su ausencia. El escritorio de caoba dominaba el centro de la sala, cubierto de documentos organizados con precisión militar. Sofía ya sabía dónde buscar. En los cajones inferiores, detrás de una madera falsa que había descubierto semanas antes, estaban los documentos que realmente importaban. Contratos oscuros, registros de pagos sospechosos, cartas que nunca deberían haber sido escritas. Y en medio de todo esto, guardada como un trofeo macabro, estaba la carta que su madre había escrito en sus últimos días de vida. Una confesión desesperada, una petición de ayuda que nunca llegó al destinatario. Sofía la había leído tantas veces que podía recitar cada palabra de memoria. Sé lo que ustedes hicieron. Sé de los menores que desaparecieron. Sé del dinero que robaron a los huérfanos. Sé de las mujeres que silenciaron para siempre. Mi hija no puede crecer en un mundo donde ustedes continúan impunes. Si algo me sucede, busquen la verdad. Está toda aquí, registrada, documentada. María. Sofía cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar apretar su pecho. Su madre había muerto sola, abandonada, sin saber que su hija crecería, con el único propósito de hacer justicia. No la justicia de los tribunales, que el dinero de los Mendoza podía comprar, sino la justicia de la sangre, de la venganza, de la destrucción completa. El sonido de pasos en el pasillo la hizo saltar. Rápidamente guardó la carta de vuelta en el escondite y cerró el cajón. Cuando la puerta se abrió, estaba puliendo la misma estantería de libros que había limpiado la semana anterior. ¿Todavía aquí? La voz de Alejandro llevaba una irritación mal disimulada. Casi termino, señor Mendoza. La estantería estaba muy empolvada. Él caminó hasta el escritorio, verificando si los papeles estaban en la posición exacta en que los había dejado. Sofía observó el ritual por el rabillo del ojo, notando la forma en que revisó discretamente el cajón donde guardaba los documentos más importantes. «Eres muy cuidadosa», dijo él, sin quitar los ojos del escritorio. «Meticulosa. No es una cualidad común entre las empleadas. Fui educada para hacer las cosas bien hechas, señor». ¿Educada por quién? La pregunta la tomó por sorpresa. Sofía dudó por una fracción de segundo. «Por las familias para las que trabajé antes, señor. Aprendí que la atención a los detalles es valorada». Alejandro finalmente se volvió hacia ella, los ojos oscuros estudiando su rostro con intensidad perturbadora. «¿Me recuerdas a alguien?» La sangre de Sofía se heló, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Señor? No logro identificar a quién». «Tal vez sea solo una impresión». Se acercó invadiendo nuevamente su espacio personal. «Tienes ojos interesantes, verdes, como alguien que conocí hace mucho tiempo». Sofía sabía exactamente de quién estaba hablando. Su madre había tenido los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea delicada, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba nerviosa. Era un milagro que él no hubiera hecho la conexión todavía. «Muchas personas tienen ojos verdes, señor Mendoza». «Sí», murmuró, pero no se alejó. «Muchas personas». Extendió la mano y por un momento terrible, Sofía pensó que iba a tocarla. Pero él solo tomó un libro de la estantería detrás de ella, forzándola a inclinarse hacia atrás para evitar el contacto. «¿Sabes leer?» «Sí, señor». «¿Qué tipo de libros te gustan?» «No suelo tener tiempo para la lectura, señor. Cuando lo tengo, prefiero historias de justicia, donde los culpables pagan por sus crímenes». Alejandro levantó una ceja. «Qué interesante. ¿Crees en la justicia?» «Creo que cada acción tiene una consecuencia, señor. A veces tarda, pero siempre llega». Filosofía barata de empleada. Se rió, pero había una tensión en la risa. La vida real es más compleja. A veces los inocentes pagan por los culpables. A veces los culpables nunca pagan por nada. Tal vez, señor. Pero yo prefiero creer que al final la verdad siempre vence. La verdad. Alejandro repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. ¿Y qué es la verdad, Sofía? ¿Aquello que sucedió o aquello que podemos probar que sucedió? Era una pregunta cargada de significado. Sofía sabía que él la estaba probando, sondeando si ella sabía algo que no debería saber.
La verdad es aquello que realmente ocurrió, señor, independientemente de quién lo crea o no. Ingenua. Cerró el libro con fuerza. La verdad es aquello que las personas con poder deciden que es verdad. Todo lo demás es apenas inconveniencia. Sofía sintió la rabia arder en su pecho, pero se forzó a mantener la calma. Tal vez el señor tenga razón. Siempre tengo razón. Alejandro volvió detrás del escritorio reasumiendo su posición de poder. Puedes irte, y recuerda lo que conversamos sobre discreción. Sí, señor Mendoza. Sofía salió de la sala con pasos medidos, pero tan pronto como la puerta se cerró tras ella, se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en la pared, respirando profundo para controlar la adrenalina. Cada conversación con Alejandro era un campo minado, cada palabra una trampa potencial, pero también era una oportunidad. Él estaba interesado en ella, eso era obvio. No románticamente, no todavía, pero había algo que lo intrigaba, y el interés podía transformarse en otras cosas, cosas que ella podía usar contra él. Bajó las escaleras pensando en la próxima fase del plan. El baile de invierno se acercaba, un evento social que reunía a la élite de la sociedad capitalina en la mansión Mendoza. Sería la oportunidad perfecta para plantar las semillas de la destrucción. Pero antes de eso, necesitaba saber más sobre el hombre que pretendía destruir. Alejandro Mendoza no era solo un heredero mimado, era inteligente, observador, peligroso. Subestimarlo sería un error fatal. Sofía había pasado años planeando su venganza, pero ahora percibía que tal vez necesitaba un enfoque diferente, más sutil, más personal. Tal vez era hora de dejar que él la notara no solo como una empleada eficiente, sino como una mujer. La idea la hizo estremecer, no de miedo, sino de una extraña anticipación. Había algo en Alejandro que iba más allá de la rabia que sentía por él, algo que ella no quería admitir, ni siquiera a sí misma. Cuando llegó a la cocina, encontró a doña Carmen organizando el menú para la cena. El ama de llaves levantó los ojos, notando la expresión perturbada en el rostro de la joven. ¿Problemas con el patrón?, preguntó con una sonrisa maliciosa. No, doña Carmen, solo hizo algunas preguntas sobre mi trabajo anterior. Ah, sí, anda desconfiado últimamente. Creo que alguien le dijo que una de las empleadas anda husmeando donde no debe. La sangre de Sofía se heló. ¿Alguien dijo eso? Solo rumores. Ya sabes cómo es. En una casa grande como esta siempre hay chismes. Pero cuidado, muchacha. El señor Mendoza no es hombre de perdonar indiscreciones. Sofía asintió fingiendo preocupación. Gracias por el aviso, doña Carmen. De nada, querida. Ahora necesito hablar contigo sobre el baile. Todas las empleadas van a participar este año. Orden del patrón. ¿Participar cómo? Sirviendo, claro. Pero él quiere que estén presentables. Voy a proporcionar vestidos para todas. Sofía sintió el corazón acelerarse. El baile, la oportunidad que esperaba. ¿Qué tipo de vestidos? Sencillos, por supuesto. Nada que las haga destacar entre los invitados. Al fin y al cabo, el lugar de una empleada está en la cocina, no en la pista de baile. Claro, doña Carmen. Pero mientras fingía estar de acuerdo, la mente de Sofía ya estaba trabajando. El baile sería su oportunidad de acercarse a Alejandro de forma diferente, de plantar la semilla de la duda, de la curiosidad, del deseo. Porque destruir a un hombre como él no era solo cuestión de exponer sus crímenes, era cuestión de hacer que se destruyera por dentro. Y para eso, ella necesitaba que él la deseara. Aquella noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio y todos los patrones se fueron a dormir, Sofía se dirigió al ático donde estaba su habitación. Era un espacio pequeño, sofocante, amueblado apenas con lo esencial, pero allí, escondida entre sus pocas ropas, estaba su mayor arma, el vestido que usaría en el baile. No el vestido que doña Carmen proporcionaría, sino el vestido que ella misma había elegido, comprado con el dinero que había ahorrado durante meses. Un vestido que transformaría a la empleada invisible en algo que Alejandro Mendoza nunca podría ignorar. Lo sostuvo contra su cuerpo, observando el reflejo en el espejo empañado. Era de un verde profundo, del color de sus ojos, del color de los ojos de su madre. Elegante pero provocativo, caro pero no vulgar.
perfecto para una mujer que quería ser notada por todas las razones equivocadas. Sofía sonrió a su reflejo. 15 años de espera estaban llegando a su fin. La venganza sería dulce, pero también sería complicada, porque cuanto más tiempo pasaba en presencia de Alejandro Mendoza, más se daba cuenta de que odiarlo no era tan simple como había imaginado. Había algo en él que despertaba sentimientos que ella no quería reconocer, algo que iba más allá de la rabia, más allá del desdén, más allá de la sed de justicia, algo que hacía de cada encuentro una batalla no solo contra él, sino contra sí misma. Pero no importaba. Los sentimientos podían ser controlados, utilizados, transformados en armas. Y si al final ella tuviera que sacrificar su propio corazón para destruir el de él, que así fuera. Después de todo, algunas guerras exigen que los soldados mueran junto con los enemigos. Y esta guerra había comenzado hace mucho tiempo, en una tarde lluviosa, cuando una niña de 5 años vio a su madre desaparecer para siempre en los fríos pasillos de la mansión Mendoza. Ahora era hora de terminar lo que comenzó aquel día. El baile sería solo el comienzo. La mañana siguiente al baile amaneció gris y pesada, como si el propio cielo de la Ciudad de México reflejara la tensión que flotaba sobre la mansión Mendoza. Sofía despertó antes de la alarma, su cuerpo aún vibrando con el recuerdo del enfrentamiento de la noche anterior. Cada palabra intercambiada con Alejandro, cada mirada, cada momento en que él estuvo peligrosamente cerca de ella, permanecía grabado en su memoria con una claridad que la asustaba. Había algo mal con ella, algo que no podía admitir ni a sí misma. Durante años había alimentado el odio como un fuego sagrado, transformándolo en la única razón para seguir viviendo. Pero ahora, después de sentir el calor del cuerpo de él tan cerca, después de ver la vulnerabilidad que intentaba esconder detrás de la máscara de control, el odio se estaba mezclando con algo mucho más peligroso: deseo. No solo el deseo físico, aunque ese también estaba presente de forma abrumadora, sino el deseo de conocerlo realmente, de entender al hombre detrás del monstruo que había creado en su mente. Y eso era una traición a todo lo que había planeado. Sofía se levantó de la estrecha cama y caminó hasta la pequeña ventana del ático. Abajo podía ver a los jardineros ya trabajando para limpiar los vestigios de la fiesta. Copas rotas, servilletas arrugadas, pétalos de flores pisoteados, como si la noche anterior hubiera sido solo un sueño febril que había dejado únicamente escombros. Pero ella sabía que no había sido un sueño. Algo fundamental había cambiado entre ella y Alejandro, algo que no podría deshacerse. Y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Bajó a la cocina más temprano de lo habitual, esperando encontrar solo al equipo de limpieza. Pero doña Carmen ya estaba allí, bebiendo café negro y leyendo un periódico con expresión sombría. «Ah, tú», dijo el ama de llaves sin levantar los ojos. «Llegaste en buen momento». «Buenos días, doña Carmen. ¿Puedo ayudarle con algo?» «Sí puedes». Carmen finalmente alzó los ojos, y Sofía vio que estaban rojos de cansancio. «¿Puedes explicarme qué demonios pasó anoche?» El estómago de Sofía se contrajo. «No entiendo». «¿No entiendes?» Carmen tiró el periódico sobre la mesa. La mitad de los invitados salió de la fiesta hablando sobre la empleada misteriosa que llamó más la atención que la anfitriona. La otra mitad está especulando sobre por qué el señor Mendoza desapareció durante 1 hora completa en medio de la fiesta. Yo no... Y Roberto Fernández llamó 3 veces esta mañana pidiendo información sobre ti. 3 veces, queriendo saber tu apellido, tu dirección, toda tu vida. Sofía sintió una ola de asco. «Espero que usted no haya dado ninguna información». «Claro que no, pero ese no es el punto». Carmen se levantó acercándose con una expresión que mezclaba preocupación e irritación. «El punto es que llamaste la atención, exactamente lo que te advertí que no hicieras». «No era mi intención». «¿No era tu intención?» Carmen se rió amargamente. «Muchacha, rehiciste ese vestido con la precisión de una diseñadora profesional. Te maquillaste como una estrella de cine. Te moviste por ese salón como si fueras la dueña de la casa, y me dices que no era tu intención llamar la atención». Sofía bajó los ojos, fingiendo arrepentimiento. «Tal vez me entusiasmé demasiado.
¿Entusiasmo? Carmen suspiró, frotándose las sienes. Escucha, Sofía, me caes bien. Eres una buena empleada, trabajas bien, no das problemas. Pero anoche cruzaste una línea. ¿Qué línea? La línea que nos separa de ellos. La línea que mantiene esta casa funcionando. La línea que mantiene a personas como tú y yo empleadas y no arrojadas a la calle. Entiendo. Espero que entiendas de verdad, porque el señor Mendoza pidió verte en su despacho en cuanto llegaras. Carmen estudió el rostro de Sofía con atención. Y no parecía feliz. Sofía asintió, pero por dentro sentía una mezcla de ansiedad y anticipación. ¿A qué hora? Ahora. Te está esperando. Gracias por el aviso. Sofía dejó la cocina con pasos firmes, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Cada encuentro con Alejandro era un campo minado, una danza peligrosa donde un paso en falso podría destruirlo todo. Pero también era adictivo de una forma que no podía explicar. Golpeó la puerta del despacho y esperó la respuesta familiar. «Adelante». Alejandro estaba sentado detrás del escritorio de caoba, exactamente como ella había imaginado. Pero había algo diferente en él esta mañana. Usaba una camisa blanca sin corbata, las mangas arremangadas, el cabello ligeramente despeinado. Parecía más joven, más humano, más vulnerable, y eso la hacía aún más peligrosa. «Siéntate», dijo él sin levantar los ojos de los papeles que estaba leyendo. Sofía se sentó en la silla frente al escritorio, manteniendo la postura erguida. Podía sentir la tensión emanando de él en ondas casi tangibles. «¿Sabes por qué te llamé aquí?», preguntó, finalmente levantando los ojos. «Imagino que sea sobre anoche». «Sí, sobre anoche». Alejandro se recostó en la silla, estudiándola con una intensidad que hacía hervir su sangre. «Sobre el espectáculo que diste». «No fue mi intención dar ningún espectáculo». «¿No fue?». Se rió, pero la risa era tensa. «Entonces explícame por qué recibí 5 llamadas esta mañana de hombres interesados en conocer mejor a mi empleada. No puedo controlar las reacciones de las personas». «¿No puedes?». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, las manos cruzadas en la espalda. «Tú sabes exactamente el efecto que causas. Lo de anoche fue calculado, cada detalle planeado para causar el máximo impacto. ¿Por qué haría eso? Esa es la pregunta que te estoy haciendo». Se volvió hacia ella, los ojos brillando con una intensidad peligrosa. ¿Por qué una empleada se tomaría la molestia de causar tanto alboroto? ¿Por qué arriesgaría su empleo, su seguridad, su reputación? Tal vez me entusiasmé demasiado. Mentira. Alejandro se acercó al escritorio, apoyándose en él con ambas manos. Tú no eres del tipo que se entusiasma. Eres calculadora, observadora, inteligente. Todo lo que hiciste fue deliberado. ¿Y si lo fue? ¿Qué cambia eso? Lo cambia todo. Caminó hasta quedar detrás de la silla de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Porque ahora necesito saber qué es lo que realmente quieres. Tal vez solo quieras ser notada. ¿Por mí? La pregunta llevaba tanto peso que Sofía sintió que le faltaba el aire. No necesariamente. ¡Mentira! Alejandro puso las manos en el respaldo de la silla, aprisionándola entre sus brazos. Tú querías mi atención. La conseguiste. Ahora dime por qué. Tal vez porque usted es un hombre interesante. ¿Interesante? Se rió, pero la risa era áspera. ¿Crees que soy interesante? ¿O crees que soy poderoso? Ambas cosas. ¿Y qué pretendes hacer con esa atracción? Sofía se giró en la silla para encararlo, un movimiento que los dejó peligrosamente cerca. No pretendo hacer nada. ¿No? Alejandro se inclinó ligeramente, invadiendo aún más su espacio personal. Entonces, ¿por qué siento que estás intentando seducirme? ¿Lo estoy? ¿Lo estás? Su voz estaba ronca ahora, cargada de una tensión que iba más allá de la ira. Y está funcionando. ¿Eso le incomoda? Debería incomodarme. Levantó la mano y tocó ligeramente su rostro, el pulgar rozando su mejilla. Debería incomodarme que una empleada me haga perder el control. ¿Pero no le incomoda? No. Y eso es lo que más me preocupa. Sofía sintió el corazón acelerarse. ¿Por qué? Porque no suelo perder el control. ¡Nunca! Alejandro se alejó abruptamente, caminando hasta la ventana nuevamente.
Tú me haces sentir cosas que no debería sentir, pensar cosas que no debería pensar. ¿Qué tipo de cosas? Cosas peligrosas, cosas que podrían destruir todo lo que construí. Tal vez algunas cosas merezcan ser destruidas. Alejandro se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba sorpresa y sospecha. ¿Qué clase de cosa es esa para que la diga una empleada? No soy una empleada común. No, no lo eres. Caminó de vuelta hacia el escritorio, pero mantuvo la distancia. Y esa es la parte que me inquieta. ¿Quién eres realmente, Sofía? Ya se lo dije, nadie importante. Mentira. Alejandro se sentó en el borde del escritorio, los ojos fijos en ella. Eres demasiado educada para ser una empleada común. Hablas de forma muy articulada. Tienes conocimientos que no deberías tener. ¿Qué conocimientos? Conocimientos sobre esta casa, sobre mi familia, sobre cosas que no deberían ser de tu interés. La sangre de Sofía se heló. No sé de qué está hablando. ¿No lo sabes? Alejandro se levantó y caminó hacia un archivo en la esquina de la sala. Mandé investigar tu pasado, Sofía. ¿Sabes lo que descubrí? No. Prácticamente nada. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Sofía Ramírez, 20 años, nacida en la Ciudad de México, huérfana desde los 5, criada por tías lejanas. Trabajó en 3 casas diferentes en los últimos 2 años. Referencias impecables pero vagas. ¿Y qué hay de malo en eso? Todo. Alejandro arrojó la carpeta sobre el escritorio. Porque las personas reales dejan rastros. Tienen amigos, tienen historia, tienen conexiones. Tú no tienes nada de eso. Es como si hubieras surgido de la nada específicamente para trabajar aquí. Algunas personas prefieren mantener su vida privada. Sí, prefieren. Pero tú no estás manteniendo tu vida privada. Estás ocultando quién eres. ¿Y por qué haría eso? Esa es la pregunta que me mantiene despierto por las noches. Alejandro se acercó a ella nuevamente, pero esta vez había algo depredador en sus movimientos. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de crear una identidad falsa para trabajar como empleada? Mi identidad no es falsa. ¿No? Entonces, ¿por qué no logro encontrar ningún registro tuyo antes de hace 2 años? ¿Por qué tus referencias, cuando son verificadas, son demasiado vagas para ser verdaderas? Sofía se forzó a mantener la calma. Tal vez no sea muy memorable. Tú eres muchas cosas, Sofía, pero memorable es definitivamente una de ellas. Alejandro se inclinó sobre el escritorio, colocando las manos a cada lado de ella. Especialmente para los hombres. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que no eres virgen, no eres inocente. Hay algo en tus ojos, en la forma en que te mueves, que sugiere experiencia. ¿Experiencia en qué? Con hombres, con seducción, con conseguir lo que quieres. Sus ojos se entrecerraron. La pregunta es, ¿qué quieres de mí? Tal vez solo quiera lo que cualquier mujer quiere de un hombre poderoso. ¿Qué sería? Seguridad, protección, una vida mejor. Mentira. Alejandro se alejó, pero mantuvo los ojos fijos en ella. No te motiva la codicia. Hay algo más profundo. Algo personal. ¿Personal como qué? Como venganza. La palabra cayó entre ellos como una bomba. Sofía sintió que el mundo se detenía por un momento, pero se forzó a mantener la expresión neutral. ¿Venganza? Sí, venganza. Alejandro caminó hasta quedar detrás de la silla de ella nuevamente. Tienes la mirada de alguien que ha sido herida, alguien que quiere ajustar cuentas. ¿Ajustar cuentas con quién? Conmigo, con mi familia, con todo lo que representamos. ¿Por qué querría eso? Porque nosotros te lastimamos, o lastimamos a alguien que amabas. Alejandro puso las manos en los hombros de ella, y Sofía sintió el calor quemar a través de la tela. La pregunta es, ¿quién? ¿Y cuándo? No sé de qué está hablando. ¿No lo sabes? Alejandro se inclinó, los labios cerca de su oído. Entonces, ¿por qué estás temblando? Sofía se dio cuenta de que él tenía razón. Su cuerpo estaba traicionando sus emociones, reaccionando a la cercanía de él de una forma que iba más allá del miedo. Estoy temblando porque usted me está asustando. Mentira. Su voz estaba ronca, cargada de una tensión que hacía que el aire pareciera electrificado. Estás temblando por la misma razón que yo. ¿Qué razón? Porque hay algo entre nosotros.
algo que no debería existir, pero existe. Alejandro levantó las manos y tocó el cuello de ella, los dedos rozando la piel sensible. Algo que se está volviendo imposible de ignorar. Señor Mendoza, Alejandro. Su voz era un susurro ahora. Cuando estamos solos puedes llamarme Alejandro. No creo que sea apropiado. ¿Apropiado? Se rió, pero la risa era tensa. Nada de esto es apropiado. Nada de lo que siento por ti es apropiado. ¿Qué siente por mí? Cosas que no debería sentir. Cosas que podrían destruirme. Alejandro se alejó abruptamente, caminando hasta la ventana. Tú me haces olvidar quién soy. Me haces olvidar las reglas que siempre he seguido. Tal vez sea hora de romper algunas reglas. ¿Romper reglas? Se volvió hacia ella, los ojos brillando con una intensidad peligrosa. ¿Sabes cuál es el precio de romper reglas en mi mundo? No. Destrucción. Completa y total. Alejandro caminó de vuelta hacia ella, pero mantuvo la distancia. Yo podría darte todo. Dinero, joyas, una vida que nunca imaginaste. Pero también podría destruirte con la misma facilidad. ¿Y qué me impide destruirte primero? La pregunta salió antes de que pudiera controlarse. Alejandro la estudió con una intensidad que hizo que su sangre se helara. Interesante, murmuró. Muy interesante. No quise decir eso. ¿No quisiste? Alejandro se acercó lentamente como un depredador rodeando a su presa. ¿O fue la primera cosa honesta que has dicho desde que llegaste aquí? No sé de qué está hablando. Sí lo sabes. Viniste aquí con un propósito, no para trabajar, no para ganar dinero, sino para algo mucho más específico. Se detuvo justo frente a ella. Viniste aquí para destruirme. Eso es ridículo. ¿Lo es? Alejandro se inclinó colocando las manos en los brazos de la silla, aprisionándola. Entonces, ¿por qué siento que conoces secretos sobre mí que nunca he contado a nadie? Tal vez porque no soy tan invisible como usted cree. No, no lo eres. Sus ojos se entrecerraron. Tú observas, escuchas, aprendes. Y usas lo que aprendes contra mí. ¿Contra usted cómo? Haciéndome querer cosas que no debería querer. Haciéndome sentir cosas que no debería sentir. Alejandro se inclinó aún más, tanto que sus rostros estaban a centímetros de distancia, haciéndome perder el control. ¿Y eso le incomoda? Debería incomodarme, pero no. Lo que me incomoda es que tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Tal vez no lo sepa. Tal vez esté tan perdida como usted. ¿Perdida? Alejandro levantó la mano y tocó su rostro, el pulgar rozando sus labios. No estás perdida. Sabes exactamente dónde estás y lo que quieres. ¿Y qué quiero? Justicia, venganza, tal vez ambas cosas. Sus ojos se fijaron en los labios de ella. Pero también me quieres a mí. Y eso está complicando tus planes. ¿Qué planes? Los planes que hiciste para destruirme. Los planes que comenzaron a desmoronarse en el momento en que sentí tu respiración acelerarse cuando me acerqué. Sofía intentó alejarse, pero él se lo impidió, manteniéndola prisionera en la silla. No, murmuró. No huyas. No ahora. Señor Mendoza. Alejandro. Su voz era un susurro ronco. Di mi nombre. Alejandro. La palabra salió como un suspiro. Así. Se inclinó aún más, tanto que sus labios casi se tocaban. Ahora dime la verdad. ¿Quién eres? Yo. El sonido de la puerta abriéndose los hizo saltar. Alejandro se alejó inmediatamente, volviéndose para ver quién había entrado. Era doña Carmen cargando una bandeja de café. Disculpe la interrupción, señor Mendoza, pero traje el café que pidió. Sus ojos se movieron entre Alejandro y Sofía, notando la tensión en el aire. Gracias, Carmen. Puede dejarlo en el escritorio. Sí, señor. Carmen colocó la bandeja en el escritorio, pero dudó. ¿Necesita algo más? No. Puede retirarse. Cuando Carmen salió, cerrando la puerta tras ella, Alejandro se volvió hacia Sofía. Pero el momento se había roto. La realidad había regresado, trayendo consigo todas las complicaciones que intentaban ignorar. Creo que nuestra conversación terminó por ahora, dijo él, la voz formal nuevamente. Sí. Sofía se levantó alisando el uniforme. ¿Puedo retirarme? Puedes. Pero Sofía... Ella se detuvo en la puerta sin volverse. Esto no ha terminado, no entre nosotros. No.
Y cuando descubra quién eres realmente, y lo descubriré, espero que estés preparada para las consecuencias. Lo estaré. Eso espero, porque cuando la verdad salga a la luz, no habrá lugar donde esconderse. Sofía salió de la sala con las piernas temblorosas, pero no de miedo. De algo mucho más peligroso. Deseo. Deseo de regresar, de continuar el juego, de ver hasta dónde podrían llegar antes de que todo se derrumbara. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Alejandro estaba sospechando, investigando, acercándose peligrosamente a la verdad. Necesitaba acelerar sus planes. Aquella tarde, aprovechando que Alejandro había salido para una reunión de negocios, Sofía regresó al despacho. Había algo que necesitaba verificar, algo que la inquietaba desde la conversación de la mañana. Él había dicho que investigó su pasado y encontró casi nada. Pero si él había conseguido encontrar alguna información, ¿dónde estaban los archivos? Y más importante, ¿qué más había descubierto que no había mencionado? El escritorio estaba ordenado como siempre, pero Sofía notó algo diferente. Un cajón que siempre había estado cerrado con llave ahora estaba ligeramente abierto. Curiosa, lo abrió completamente. Dentro, encontró una carpeta con su nombre. Su corazón se aceleró cuando vio el contenido. Fotos suyas, algunas tomadas sin que lo supiera. Información sobre sus empleos anteriores, más detallada de lo que esperaba. Y al final, una foto que hizo que su sangre se helara. Era una foto de su madre. María Ramírez, decía la leyenda. Empleada de la familia Mendoza de 1998 a 2004, muerta a los 28 años de neumonía. Pero no era solo eso. Había una anotación manuscrita al margen, con la letra de Alejandro. Semejanza física notable. Investigar conexión. Sofía sintió que el mundo giraba. Él sospechaba. Tal vez no supiera exactamente quién era ella, pero se estaba acercando, muy cerca. Continuó hojeando la carpeta y encontró algo que la hizo sudar frío. Una copia del certificado de nacimiento de su madre, con una anotación. Verificar si María Ramírez tuvo hijos. Sofía Ramírez podría ser hija. Debajo, otro documento que casi la hizo desmayarse. Una orden de investigación privada, fechada 2 días atrás, solicitando información detallada sobre cualquier conexión entre Sofía Ramírez y María Ramírez, ex empleada de la familia Mendoza. Él estaba investigando a fondo. En cuestión de días, tal vez horas, descubriría la verdad. Sofía cerró la carpeta con manos temblorosas. Necesitaba actuar rápido, muy rápido, antes de que él descubriera quién era ella, antes de que pudiera defenderse, antes de que pudiera hacer que ella desapareciera como había hecho con su madre. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué había sucedido con María. Necesitaba los detalles que la familia Mendoza había tratado tanto de esconder. Salió del despacho y subió al ático, donde guardaba sus únicas posesiones verdaderamente importantes. En el fondo de una maleta vieja, envuelta en tela, estaba la única cosa que quedaba de su madre, un diario. Sofía lo había encontrado años atrás, escondido entre las cosas que las tías habían guardado. No había podido leerlo completo en aquel entonces. Era demasiado joven para entender algunas cosas. Pero ahora, con todo lo que había aprendido, tal vez podría encontrar las respuestas que necesitaba. Abrió el diario en la última entrada, fechada una semana antes de la muerte de María. Ya no puedo seguir viviendo con este peso. Sé que estoy en peligro, pero no puedo quedarme callada. Lo que vi y lo que sé es demasiado grave para ser ignorado. Ernesto Mendoza no es solo un hombre de negocios cuestionables. Es un monstruo. Y si algo me sucede, necesito dejar evidencias para que algún día, tal vez, la verdad salga a la luz. Sofía necesita saber. Cuando crezca, cuando sea lo suficientemente fuerte, necesita saber que su madre murió intentando hacer lo correcto. Necesita saber que los Mendoza no son solo ricos, son criminales. Y necesita saber que ella es la única que puede detenerlos. Escondí todo en el lugar que solo ella sabrá encontrar. Las fotos, los documentos, las grabaciones. Todo está allí, esperando el día en que ella sea lo suficientemente fuerte para usarlo. Sofía cerró el diario, el corazón latiendo descompasado.
Grabaciones. Su madre había hecho grabaciones, y las había escondido en un lugar que solo ella sabría encontrar. Solo había un lugar que tenía sentido, la habitación que había ocupado cuando era niña, en el piso de arriba de la mansión, la habitación que ahora se usaba como depósito, pero que alguna vez fue su refugio. Esperó hasta que la casa quedó en silencio, hasta que todos los empleados se fueron a dormir. Entonces, bajó silenciosamente las escaleras y se dirigió a la antigua habitación. La puerta estaba cerrada con llave, pero Sofía sabía dónde guardaba doña Carmen las llaves. Entró en la habitación que no veía desde hacía 15 años, sintiendo las lágrimas quemar sus ojos. Todavía había algunas marcas de su infancia. Un rasguño en la pared donde había intentado escribir su nombre, una mancha en la alfombra donde había derramado pintura, y en la esquina, cubierto por sábanas viejas, el armario donde solía esconderse cuando su madre trabajaba. Sofía se dirigió al armario y comenzó a buscar. Pasó las manos por las paredes internas, buscando algo que no debería estar allí. Entonces lo encontró. Una tabla suelta en el fondo del armario. Cuando la levantó, reveló un pequeño escondite. Dentro, exactamente como su madre había prometido, estaba todo: fotos de documentos, registros de conversaciones y, lo más importante, una pequeña grabadora digital con horas de grabaciones. Sofía tomó la grabadora con manos temblorosas y presionó play. La voz de su madre, que no escuchaba desde hacía 15 años, llenó la habitación silenciosa. Esta es la grabación número 1. Fecha: 15 de marzo de 2004. Hoy presencié una conversación entre Ernesto Mendoza y sus socios sobre la desaparición de 3 niñas menores de edad. Ellas no huyeron, fueron vendidas, y Ernesto sabe a dónde. Sofía sintió que el mundo giraba. Su madre había descubierto algo mucho peor que corrupción financiera. Había descubierto una red de tráfico humano. Continuó escuchando, cada palabra revelando horrores que apenas podía imaginar. Su madre había arriesgado la vida para documentar crímenes que la familia Mendoza había cometido, crímenes que iban mucho más allá de lo que ella había imaginado, y al final de la última grabación, la voz de María estaba cargada de lágrimas. Si algo me sucede, sé que será culpa de ellos. Ellos descubrieron que sé. Ernesto me llamó a su despacho hoy y me amenazó. Dijo que personas como yo no deben meterse en asuntos que no entienden. Pero yo entiendo que son monstruos, y entiendo que mi hija merece crecer en un mundo donde monstruos como ellos no existan. Sofía, si estás escuchando esto, significa que lo lograste. Significa que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Usa estas grabaciones, usa todo lo que dejé para ti, y hazlos pagar. No solo por mí, sino por todas las personas que destruyeron. Sofía apagó la grabadora, lágrimas corriendo por su rostro. Ahora sabía la verdad completa. Su madre no había muerto solo por descubrir corrupción. Había muerto por intentar exponer una red de crímenes que incluía tráfico humano, asesinatos y horrores que ni siquiera podía imaginar. ¿Y Alejandro? Alejandro era cómplice de todo esto. Tal vez no directamente, pero seguramente sabía. Tenía que saber. Guardó las grabaciones y los documentos, el corazón ardiendo con una rabia renovada, pero también con algo más complicado: duda. El hombre que casi la había besado esa mañana, ¿era el mismo que participaba en una red de horrores? Había solo una forma de descubrirlo. Cuando volvió al ático, encontró un sobre que había sido deslizado bajo su puerta. Dentro, una sola hoja de papel con un mensaje escrito con la letra de Alejandro. Sé quién eres. Sé lo que quieres. Encuéntrame en la biblioteca a medianoche. Vamos a terminar esto de una vez por todas. Sofía miró el reloj. Eran las 11:45. 15 minutos para la confrontación que determinaría el destino de ambos. 15 minutos para descubrir si el hombre por quien estaba comenzando a sentir algo era el monstruo que había destruido a su familia. 15 minutos para decidir si continuaría con la venganza o si seguiría a su corazón. Pero una cosa era segura: después de aquella noche, no habría más mentiras entre ellos. No habría más máscaras, solo la verdad cruda y brutal que podría destruirlos a ambos.
Sofía guardó la grabadora, se puso una chaqueta y se dirigió a la biblioteca. Era hora de enfrentar su destino. La biblioteca de la mansión Mendoza era un santuario de silencio y sombras, donde estanterías de caoba se erguían del suelo al techo como centinelas guardando secretos ancestrales. El aroma de cuero viejo y papel amarillento impregnaba el aire, mezclándose con el perfume de las gardenias que crecían fuera de las ventanas francesas. Era casi medianoche, cuando Sofía empujó las pesadas puertas de madera, cada crujido resonando como un presagio en la oscuridad. Alejandro estaba allí como había prometido, pero no era el mismo hombre controlado que ella había conocido en los últimos meses. Este Alejandro estaba recargado en la chimenea apagada, el saco tirado sobre un sillón de cuero, las mangas de la camisa blanca arremangadas, el cabello despeinado como si hubiera pasado las manos por él repetidas veces. Sostenía un vaso de whisky, pero parecía intacto. Sus ojos, cuando encontraron los de ella, brillaban con una intensidad que iba más allá de la ira o el deseo. Era algo más profundo, más desesperado. «Viniste», dijo él, su voz ronca rompiendo el silencio. «Lo pediste». «¿Lo pedí?» Alejandro rió, pero no había humor en la risa. «Yo supliqué. Sin darme cuenta, pero supliqué». Sofía cerró la puerta tras ella, el sonido resonando por la biblioteca como una sentencia final. «Dijiste que sabías quién era yo». «Lo sé». Colocó el vaso sobre la mesa sin beber. «María Ramírez, tu madre. Trabajó aquí por 6 años, de 1998 a 2004. Murió oficialmente de neumonía en una clínica privada». Alejandro hizo una pausa, los ojos fijos en ella. «Pero ambos sabemos que no fue neumonía lo que la mató». El corazón de Sofía se aceleró, pero mantuvo la expresión neutral. «No sé de qué estás hablando. Basta». La palabra salió como una orden, cargada de un dolor que ella no esperaba oír. «Basta de mentir, basta de fingir, basta de torturarme con esta farsa». «¿Torturar?» «Sí, torturar». Alejandro se alejó de la chimenea, caminando hasta quedar a pocos metros de ella. «¿Crees que no sé lo que estás haciendo? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo cada mirada tuya está calculada para recordarme a ella? ¿A ella? ¿A tu madre?» Su voz bajó a un susurro áspero. «Tienes los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estás nerviosa, la misma forma de sonreír cuando estás mintiendo». Sofía sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¿Y qué? ¿Qué cambia eso? ¡Lo cambia todo!». Alejandro explotó, el control finalmente desmoronándose. «Cambia que no eres solo una empleada que me intriga. Eres la hija de la mujer que... ¿Qué? Sofía dio un paso adelante, la voz cargada de una ira que venía guardando desde hacía 15 años. ¿Que ustedes mataron? ¿Que ustedes silenciaron porque sabía demasiado? ¿Que ustedes hicieron desaparecer porque amenazaba con exponer los crímenes de la familia Mendoza? ¡No!». La palabra resonó por la biblioteca con fuerza desesperada. «No fue así». «¿No fue así?». Sofía rió, pero la risa estaba empapada en dolor. «Entonces explícame cómo fue. Explícame cómo una mujer de 28 años, perfectamente saludable, muere repentinamente de neumonía justo después de confrontar a tu padre sobre cosas que había descubierto. Tú no entiendes». «Entiendo perfectamente». Sofía sacó la pequeña grabadora del bolsillo, colocándola sobre la mesa entre ellos. «Entiendo por qué ella me dejó esto. Horas de grabaciones documentando cada crimen que presenció, cada conversación que escuchó, cada horror que tu familia cometió». Alejandro miró la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. «¿Dónde encontraste eso?». «En el lugar donde ella lo escondió. En la habitación que fue mía hasta los 5 años, hasta el día en que vi a mi madre ser arrastrada por las escaleras de esta casa para nunca más volver». «Sofía». «No». Ella presionó play y la voz de María llenó la biblioteca. «Escucha la voz de la mujer que ustedes mataron». La grabación comenzó a sonar, y Sofía vio el rostro de Alejandro palidecer con cada palabra. Cuando llegó a la parte sobre el tráfico humano, sobre las niñas desaparecidas, sobre los crímenes que iban mucho más allá de la corrupción financiera, él se dejó caer en el sillón como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «Dios», murmuró,
enterrando el rostro en las manos. No sabía que era tan monstruoso. Sofía apagó la grabadora, la voz temblando de ira. Tu familia no es solo corrupta, Alejandro. Ustedes son criminales, asesinos, traficantes, y mi madre murió intentando exponer esto. Mi padre... Alejandro levantó el rostro y Sofía vio lágrimas en sus ojos. Mi padre me dijo que ella había intentado chantajearlo, que había inventado historias para conseguir dinero, que había muerto de causas naturales. ¿Y le creíste? Yo era joven. Tenía 23 años. Confiaba en mi padre, lo respetaba. Pensé que... Alejandro se levantó caminando hasta la ventana. Pensé que me estaba protegiendo de algo sórdido. No imaginé que era él lo sórdido. Pero sabías que algo estaba mal. Debiste saberlo. Sabía que había irregularidades, negocios cuestionables, pero no esto. Nunca esto. Alejandro se volvió hacia ella, los ojos brillando con una intensidad desesperada. Tienes que creerme. No sabía sobre el tráfico. No sabía sobre las niñas. No sabía que tu madre había sido asesinada. ¿Asesinada cómo? Yo... Alejandro dudó, como si las palabras fueran veneno en su boca. Encontré archivos después de la muerte de mi padre, registros que mantenía escondidos. Tu madre no murió de neumonía. Ella fue envenenada, lentamente para parecer una enfermedad natural. La confirmación golpeó a Sofía como un puñetazo en el estómago. Por más que lo supiera, por más que lo sospechara, escuchar la verdad era diferente. ¿Quién? Mi padre. Él mismo. Descubrí la receta que usó, los síntomas que quiso simular. Descubrí que la mantuvieron en una clínica privada, donde él tenía control total sobre el tratamiento. ¿Y no hiciste nada? Él ya estaba muerto. Alejandro explotó nuevamente. Murió 2 años antes de que yo descubriera la verdad. No había nada que pudiera hacer. Sí había. Sofía se acercó a él, la voz baja y peligrosa. Podrías haber venido a buscarme. Podrías haberme contado la verdad. Podrías haberme pedido perdón. ¿Perdón? Alejandro rió amargamente. ¿Perdón por qué? Por haber nacido Mendoza, por haber heredado los pecados de mi padre, por haber sido demasiado cobarde para investigar antes, por haber dejado que mi madre muriera sola, por haber permitido que yo creciera pensando que había sido abandonada, por haber continuado viviendo una vida de lujo construida sobre la sangre de personas inocentes. ¿Crees que fue fácil? Alejandro se acercó a ella, los ojos brillando con un dolor que ella no esperaba ver. ¿Crees que no me torturé con esto? ¿Que no pasé noches sin dormir imaginando cuántas otras personas destruyó mi padre? Pero no hiciste nada para repararlo. ¿No? Alejandro caminó hasta una estantería, sacando varios archivos. En los últimos 5 años, doné más de 50 millones a organizaciones que combaten el tráfico humano. Cerré todas las operaciones cuestionables que heredé. Despedí a todos los empleados que sabían de los crímenes de mi padre y no hicieron nada. El dinero no trae de vuelta a mi madre. No, nada la trae de vuelta. Alejandro se acercó a ella nuevamente, la voz cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Pero lo intenté. Intenté ser diferente a él. Intenté construir algo limpio sobre las ruinas de lo que él dejó. ¿Y eso debería hacerme perdonarte? No. Nada debería hacerte perdonarme. Soy un Mendoza. Llevo la sangre de un asesino. Heredé una fortuna construida sobre sufrimiento. No merezco perdón. No lo mereces. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué viniste a trabajar en mi casa? ¿Por qué no simplemente me expusiste desde el principio? Sofía dudó. La pregunta tocaba el corazón de sus propias contradicciones. Porque la exposición no es justicia. Porque quería que sufrieras primero. Quería que sintieras lo que es perderlo todo. ¿Y ahora? Ahora que tienes las evidencias, ahora que puedes destruirme completamente, ahora... Sofía sintió que la voz le fallaba. Ahora ya no sé. ¿No sabes? No. Lágrimas finalmente comenzaron a correr por su rostro. Porque el hombre que vine a destruir no es el monstruo que imaginé. Es alguien que carga con el dolor de los pecados del padre. Es alguien que intentó ser mejor. Es alguien que... ¿Qué? Que estoy comenzando a amar.
La confesión salió como un susurro desesperado. Y eso me mata por dentro. Alejandro quedó inmóvil por un momento, como si las palabras necesitaran tiempo para penetrar en su conciencia. ¿Me amas? No debería. No quiero. Pero... Sofía sollozó, la ira y el dolor finalmente desbordándose. Pero cuando me tocas, cuando me miras, cuando hablas conmigo, como si fuera más que una empleada, olvido por qué vine aquí. Olvido la venganza. Olvido todo excepto cómo me haces sentir. ¿Y cómo te hago sentir? Viva. La palabra salió cargada de una honestidad brutal. Por primera vez en 15 años, viva. Alejandro se acercó lentamente, como si ella fuera un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Sabes que esto es imposible. Lo sé. Que no puede funcionar. Lo sé. Que somos enemigos por naturaleza. Lo sé. Sofía levantó los ojos para encontrarlos de él. Pero también sé que sientes lo mismo que yo. Sí. La admisión salió como un gemido de dolor. Que Dios me ayude, pero sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Alejandro levantó la mano, tocando el rostro mojado de lágrimas de ella. No lo sé. Por primera vez en mi vida no lo sé. Yo tampoco. Tal vez... Alejandro dudó, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para ser pronunciadas. Tal vez podamos descubrirlo juntos. ¿Juntos? Sí, tú y yo. Contra el mundo, contra la lógica, contra todo lo que nos separa. ¿Estás loco? Completamente. Alejandro se inclinó, su frente tocando la de ella. Pero prefiero estar loco contigo que cuerdo sin ti. Alejandro, di que sí, di que lo intentarás, di que podemos encontrar una forma de superar esto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos superar el hecho de que tu familia mató a mi madre? No lo sé, pero sé que no podré vivir sin ti. No ahora que sé quién eres, no ahora que sé por qué me intrigaste desde el primer momento. ¿Por qué? Porque eres ella. Eres María, pero mejor, más fuerte, más inteligente, más hermosa. Alejandro tocó los labios de ella con el pulgar. Eres todo lo que ella era, pero sin la inocencia que la volvió vulnerable. No soy mi madre. No, eres mucho más. Eres venganza y pasión. Eres fuerza y vulnerabilidad. Eres la mujer que puede destruirme o salvarme. ¿Y cuál prefieres? Ambas. Quiero que me destruyas y me reconstruyas. Quiero que me ames y me odies. Quiero que seas mi perdición y mi redención. Estás pidiendo demasiado. Estoy pidiendo todo. Alejandro se inclinó más, los labios casi tocando los de ella. Porque tú eres todo para mí. Alejandro, di que sí, di que lo intentarás. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si el peso del pasado es demasiado? Entonces al menos lo intentamos. Al menos no pasamos el resto de nuestras vidas imaginando lo que podría haber sido. Sofía cerró los ojos, sintiendo la respiración de él contra sus labios. Esto es una locura. Sí, saldrá mal. Probablemente. Nos destruirá. Tal vez. Entonces, ¿por qué? Porque te amo. La confesión interrumpió sus palabras. Te amo desde el primer día, incluso sin saber quién eras. Te amo por la forma en que me desafías, por cómo me haces querer ser mejor. Te amo por la fuerza que tienes, por la inteligencia que usas contra mí. Te amo porque eres la única persona que puede verme realmente y aún así no huir. Debería huir. Deberías. ¿Pero lo harás? Sofía abrió los ojos, encontrando la mirada de él fija en ella. No. Que Dios me ayude, pero no. Entonces quédate. Quédate conmigo. Déjame intentar compensar por lo que mi padre hizo. Déjame intentar construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que heredé. ¿Cómo? Juntos, tú y yo, usando las evidencias que tu madre dejó para acabar con lo que quedó de la red de mi padre. Usando nuestra historia para ayudar a otras personas que sufrieron como ustedes sufrieron. ¿Harías eso? Haría cualquier cosa para tenerte en mi vida. Cualquier cosa para probar que soy diferente a él. ¿Y si descubrimos que no lo eres? ¿Y si descubrimos que la sangre Mendoza es más fuerte que tu voluntad de cambio? Entonces tú me detienes. Tú me recuerdas quién quiero ser. Tú me mantienes humano. Es mucha responsabilidad. Es la única responsabilidad que quiero.
Sofía lo estudió por un largo momento, viendo más allá de la máscara de control que él siempre usaba, viendo al hombre que intentaba ser mejor que su sangre, mejor que su herencia, mejor que su nombre. «Está bien», susurró finalmente. «Está bien. Lo intentaré, me quedaré. Veré si podemos construir algo sobre este caos. Sofía, pero con condiciones. Lo que sea. Primera, nada de mentiras. Nunca más. No importa cuán dolorosa sea la verdad. De acuerdo. Segunda, me ayudarás a entender todo. Cada crimen, cada víctima, cada horror que tu familia cometió. No puedo amarte completamente sin conocer completamente lo que estás intentando superar. De acuerdo. Tercera, si en algún momento decido que esto no puede funcionar, que el peso del pasado es demasiado, me dejarás ir, sin intentar convencerme, sin intentar chantajearme, sin intentar seguirme. Alejandro dudó. Esa es la más difícil, pero es la más importante. Está bien. De acuerdo. Entonces, Sofía se inclinó ligeramente. Sella el acuerdo. ¿Cómo? Bésame. Bésame de verdad. No como patrón y empleada, no como enemigos, sino como nosotros, quien quiera que seamos. Alejandro no necesitó más invitación. Sostuvo el rostro de ella entre sus manos y la besó con una intensidad que le quitó el aliento. No fue el beso furioso y desesperado que ella esperaba. Fue suave, casi reverente, como si estuviera besando algo sagrado. Sofía sintió todo el odio que había cargado durante 15 años comenzar a disolverse, reemplazado por algo mucho más complicado. ¿Amor? Sí, pero también perdón. No perdón por los crímenes, sino perdón por el hombre que intentaba ser mejor que sus pecados. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Qué sucede ahora?», preguntó ella. Ahora comenzamos desde cero, no como patrón y empleada, no como Mendoza y Ramírez, sino como Alejandro y Sofía, dos personas intentando construir algo bueno sobre algo terrible. ¿Y si alguien lo descubre? Lo descubrirán, pero no me importa que hablen, que especulen, que condenen. Tú vales más que cualquier reputación que yo pueda tener. Alejandro, lo sé, es aterrador, es arriesgado. Probablemente es la cosa más estúpida que he hecho. Sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que ella vio en su rostro. Pero también es la única cosa correcta que he hecho. Entonces hagámoslo. Intentémoslo. Intentémoslo. Alejandro la besó nuevamente, y esta vez Sofía se permitió perderse en el momento. Se permitió olvidar solo por unos minutos el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Se permitió ser solo una mujer amando a un hombre, sin importar cuán complicado fuera ese amor. Cuando se separaron nuevamente, él tomó la grabadora de la mesa. «¿Qué quieres hacer con esto?» «Usarla, pero no contra ti, contra lo que queda de la red de tu padre, contra las personas que todavía están por ahí, todavía cometiendo crímenes, todavía lastimando a personas. ¿Juntos? Juntos. Será peligroso. A esas personas no les gustará ser expuestas. Que no les guste. Ya viví con miedo demasiado tiempo. ¿Y si intentan lastimarte? Entonces tú me proteges, y yo te protejo a ti. ¿Socios? Socios». Alejandro sonrió nuevamente, y Sofía se dio cuenta de que podría volverse adicta a esa sonrisa. «Sabes que esto va a escandalizar a la sociedad capitalina, ¿verdad? Que se escandalice. Dirán que eres una oportunista que sedujo al heredero Mendoza. Que lo digan, yo sé la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú eres el hombre que me hizo creer en el amor nuevamente, que tú eres el hombre que me hizo querer construir en vez de destruir, que tú eres el hombre que me hizo darme cuenta de que la venganza es mucho menos poderosa que el perdón. Y tú eres la mujer que me hizo querer ser mejor, que me hizo querer honrar la memoria de tu madre en vez de solo cargar con la vergüenza de mi padre, que me hizo creer que tal vez pueda ser redimido. Podemos redimirnos juntos. Juntos». Se besaron nuevamente, y esta vez fue diferente. Ya no había desesperación, ya no había ira, ya no había miedo. Solo había promesa, la promesa de que, contra todas las probabilidades, iban a intentar que esto funcionara. Cuando finalmente se separaron, ya era casi las 2 de la mañana.
La biblioteca estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas francesas, creando sombras que bailaban por las estanterías. «Necesito irme», dijo Sofía, aunque no quería. «Lo sé, pero antes...» Alejandro fue hasta el escritorio y tomó una llave. «Esto es de mi apartamento en el centro. Quiero que la tengas». Alejandro, no como amante, no todavía, sino como una persona que merece tener un lugar seguro, un lugar que sea suyo. «No puedo aceptar eso». «Sí puedes, porque no es caridad, es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer para empezar a compensar lo que mi familia te quitó». Sofía tomó la llave, sintiendo el peso frío del metal contra la palma. «Gracias. No me agradezcas. Solo úsala. Ve allí cuando quieras estar sola, cuando quieras pensar, cuando quieras recordar que ahora tienes opciones. ¿Y tú? ¿Dónde te quedarás?» «Aquí. Al menos por ahora. Tengo mucho trabajo que hacer. Muchos archivos que revisar. Muchos crímenes que deshacer. ¿Solo? No. Tú me ayudarás. Cuando estés lista». «Estoy lista ahora». «No. Ahora necesitas procesar todo esto. Necesitas estar segura de que esto es lo que quieres. Necesitas estar segura de que puedes separar al hombre que soy del hombre que fue mi padre. Ya puedo. ¿Estás segura?» Sofía lo estudió por un momento, viendo más allá del rostro apuesto, más allá de la elegancia natural, más allá del poder que emanaba de él, viendo al hombre que elegía ser mejor cada día, que cargaba el peso de los pecados del padre, pero se negaba a repetir los errores. «Estoy segura. Entonces mañana comenzamos. Mañana comenzamos a construir algo nuevo. Mañana». Sofía se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Alejandro?» «Sí. Gracias. Por escucharme, por creerme, por elegir ser diferente. Gracias a ti por darme la oportunidad de ser diferente. Siempre». Cuando Sofía finalmente salió de la biblioteca, el corazón estaba más ligero de lo que había estado en 15 años. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora tenía compañía para cargarlo. No porque los crímenes hubieran sido borrados, sino porque ahora había esperanza de justicia real. Y cuando subió las escaleras hacia el ático, por primera vez desde que llegó a la mansión Mendoza, no estaba planeando venganza. Estaba planeando futuro. Un futuro que parecía imposible, pero que tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Un futuro construido sobre amor en vez de odio, sobre perdón en vez de venganza, sobre esperanza en vez de desesperación. Un futuro que su madre, donde quiera que estuviera, tal vez podría aprobar, porque al final María Ramírez no había muerto solo para exponer crímenes. Había muerto para que su hija pudiera tener una vida mejor. Y tal vez, finalmente, Sofía estaba lista para vivir esa vida, incluso si fuera al lado de un Mendoza. Los 3 días siguientes a la revelación en la biblioteca pasaron como una extraña danza de reconstrucción. Sofía despertaba cada mañana en el ático, se ponía el uniforme gris y bajaba a cumplir con sus obligaciones como empleada. Pero ahora había algo fundamentalmente diferente en el aire. Cada mirada intercambiada con Alejandro llevaba el peso de su nueva verdad. Cada palabra dicha en presencia de otros empleados necesitaba ser cuidadosamente medida para no revelar la tormenta que se había desatado entre ellos. Durante el día eran patrón y empleada. Por la noche eran conspiradores unidos por un objetivo común: desmantelar lo que quedaba de la red criminal que el padre de Alejandro había construido. En la primera noche después de la confesión, Sofía había bajado al despacho a las 11, encontrando a Alejandro rodeado por pilas de documentos, carpetas abiertas y archivos que parecían no tener fin. Él levantó los ojos cuando ella entró, y por un momento, ninguno de los dos supo cómo actuar. La intimidad de la biblioteca parecía un sueño lejano ante la cruda realidad de los crímenes que necesitaban enfrentar. «¿Por dónde empezamos?», había preguntado ella rompiendo el silencio. «Por lo peor», respondió Alejandro empujando una carpeta hacia ella. «Por los niños». Sofía abrió la carpeta y sintió el estómago revolverse. Fotografías, documentos, registros de transacciones. Niños y niñas que habían desaparecido a lo largo de los años.
vendidos como mercancía a redes internacionales de explotación. Sus rostros la miraban desde las páginas amarillentas, ojos inocentes que no sabían el destino que les esperaba. ¿Cuántos?, preguntó, la voz ronca. Por lo que logré reconstruir, tal vez 200, a lo largo de 15 años. Dios mío, algunos fueron salvados. Logré rastrear cerca de 40 que fueron encontrados y devueltos a sus familias. Pero los otros... Alejandro pasó las manos por su cabello. Los otros simplemente desaparecieron en el sistema. ¿Y los responsables? Mi padre murió llevándose la mayoría de los nombres consigo, pero no todos. Alejandro abrió otro archivo. Logré identificar a 5 personas que todavía están vivas, todavía en posiciones de poder, todavía potencialmente activas. Así habían pasado las noches, sumergidos en horrores, intentando conectar puntos, identificar víctimas, trazar rutas de escape para criminales que pensaban estar seguros. El trabajo era exhaustivo, emocionalmente devastador, pero también curiosamente curativo. Cada crimen expuesto era una pequeña victoria para la memoria de María. Cada conexión descubierta era un paso hacia la justicia. Pero no era solo el trabajo lo que estaba cambiando entre ellos. Había momentos pequeños y preciosos donde la realidad de los crímenes retrocedía, y ellos eran simplemente Alejandro y Sofía. Momentos en que él traía café y se quedaba observando mientras ella estudiaba un documento, los ojos de él más enfocados en su rostro que en el papel. Momentos en que ella se levantaba para tomar algo de un estante alto y sentía las manos de él posicionarse automáticamente en su cintura para estabilizarla. Toques accidentales que duraban un segundo más de lo necesario. Miradas que se prolongaban hasta que uno de los dos se forzaba a desviar. Conversaciones que comenzaban sobre evidencias y terminaban sobre sueños, miedos, esperanzas que ninguno de los dos había compartido con otra persona. ¿Alguna vez has querido tener hijos?, Sofía había preguntado la segunda noche, cuando estaban revisando los archivos sobre adopciones ilegales. No hasta recientemente, respondió Alejandro, sin quitar los ojos del documento que estaba leyendo. Siempre pensé que sería un pésimo padre, que repetiría los errores de mi padre. ¿Y ahora? Finalmente levantó los ojos. Ahora pienso que tal vez podría aprender. Con la profesora adecuada. ¿Qué tipo de profesora? Alguien que entendiera lo que es crecer sin una figura paterna adecuada. Alguien que supiera la importancia de proteger a los inocentes. Alejandro hizo una pausa. Alguien que pudiera enseñarme a ser el tipo de hombre que merece ser padre. ¿Y yo? ¿Tú crees que yo podría ser madre? Serías una madre extraordinaria, feroz, protectora, amorosa. Cualquier niño sería afortunado de tenerte, incluso siendo hija de una empleada muerta, especialmente por ser hija de una mujer que murió intentando proteger a niños. Alejandro se levantó, caminando hasta donde ella estaba sentada. Sofía, entiendes que no me importa tu origen, que en realidad me siento honrado, porque me has dado la oportunidad de conocer la verdad. A veces es difícil creer eso. ¿Por qué? Porque crecí escuchando que personas como yo no eran importantes, que éramos descartables, que no importaba lo que nos sucediera porque nadie se preocupaba lo suficiente para preguntar. Yo me preocupo. Lo sé, pero... Sofía dudó. A veces tengo miedo de que cambies de opinión, que despiertes un día y te des cuenta de que estás intentando relacionarte con la hija de una empleada muerta. Nunca. Alejandro se arrodilló junto a la silla de ella, tomando sus manos. Nunca cambiaré de opinión, porque no eres solo la hija de una empleada muerta. Eres la hija de la mujer más valiente que he conocido. Eres la mujer que me hizo querer ser mejor. Eres la persona que me hizo creer en la redención. Alejandro, te amo, no a pesar de tu origen, sino por todo lo que eres, por tu fuerza, tu inteligencia, tu compasión, por la forma en que me desafías y me inspiras al mismo tiempo. Yo también te amo. Entonces deja de preocuparte por lo que los demás vayan a pensar. Deja de preocuparte por lo que es apropiado o inadecuado. Concéntrate solo en lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Que ambos merecemos ser felices, que merecemos tener una oportunidad de construir algo hermoso sobre algo terrible, que merecemos amor.
Era en esas conversaciones donde Sofía sentía que el último vestigio de su ira se disolvía. No la ira por los crímenes, esa permanecía, sino la ira hacia Alejandro. Era imposible mantener odio por un hombre que se abría a ella con tanta vulnerabilidad, que trabajaba tan incansablemente para deshacer los males que había heredado. Pero su nueva felicidad no pasaba desapercibida. Doña Carmen había comenzado a hacer comentarios sobre el brillo en los ojos de Sofía, sobre cómo parecía diferente últimamente. Otros empleados susurraban cuando ella pasaba, notando cambios sutiles en su comportamiento, en la forma como se movía por la casa. Y entonces, en la tercera noche, todo cambió. Sofía estaba en el despacho con Alejandro, organizando evidencias que planeaban entregar a la Policía Federal a la mañana siguiente, cuando escucharon el sonido de coches llegando al portón. No era inusual que Alejandro recibiera visitas tarde en la noche, pero había algo diferente en el sonido. Más coches de lo normal, motores que no se apagaban, puertas cerrándose con fuerza. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Sofía. No. Alejandro se levantó caminando hasta la ventana. Lo que vio hizo que su rostro palideciera. Esconde los documentos. Ahora. ¿Qué está pasando? Roberto Fernández está aquí, con 3 coches, y al menos 6 hombres. Sofía sintió que la sangre se le helaba. Fernández, el empresario que había intentado acosarla en el baile, era uno de los nombres que habían identificado como todavía activo en la red. Habían descubierto que continuaba operando rutas de tráfico, usando empresas legítimas como fachada. ¿Sabe que estamos investigando? Debe saberlo o sospecharlo. Alejandro comenzó a reunir rápidamente los documentos más importantes. Alguien puede haber hablado, o él puede haber notado que estamos haciendo preguntas. ¿Qué hacemos? Tú sales de aquí. Ahora. Por la puerta trasera. Ve al apartamento del que te di la llave. No voy a dejarte solo. Sofía, estos hombres no son negociantes civilizados. Son criminales desesperados. Si sospechan que tenemos evidencia contra ellos, son capaces de cualquier cosa. Entonces ven conmigo. No puedo. Si huyo, sabrán que tienen razón para preocuparse. Tengo que enfrentarlos, fingir que no sé nada. ¿Y si te lastiman? No lo harán. No aquí, no en mi casa. Sería demasiado obvio. Alejandro tomó el rostro de ella entre sus manos. Pero tú eres una amenaza que pueden eliminar sin consecuencias. Tú eres solo una empleada que desapareció. Nadie haría preguntas. Alejandro, ve, por favor, ve y espera a que te dé noticias. Y si no las das, las daré. Pero si no lo hago en 48 horas, toma las copias de los documentos que están en la caja fuerte del apartamento y lleva todo a la Policía Federal. Cuenta toda la historia. No te preocupes por mí. No puedo hacer eso. Sí puedes, porque es lo que tu madre haría. Es lo que a ella le gustaría que hicieras. Alejandro la besó rápidamente. Ahora ve, antes de que sea demasiado tarde. Sofía tomó una pequeña carpeta con las evidencias más importantes y salió por la puerta trasera, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Logró llegar al portón trasero sin ser vista, pero cuando se volvió para dar una última mirada a la mansión, vio luces encendiéndose por toda la casa. Fernández y sus hombres habían entrado. El trayecto hasta el apartamento en el centro de la ciudad pasó como un borrón. Sofía condujo uno de los coches más pequeños de la flota Mendoza, aquel que Alejandro había dicho que ella podría usar siempre que lo necesitara. Sus manos temblaban en el volante, la mente corriendo con posibilidades terribles. El apartamento estaba en un edificio elegante en la zona de Polanco, con vista al centro de la ciudad. Cuando Sofía entró, se sintió impactada por la intimidad del espacio. No era grande, pero era claramente personal. Libros esparcidos por la mesa de centro, fotografías de lugares que Alejandro había visitado, una guitarra apoyada en la pared. También había algo que ella no esperaba, fotografías de ella. No eran fotos invasivas o secretas, sino imágenes que él había tomado discretamente durante los últimos días. Sofía sonriendo mientras leía un documento. Sofía concentrada, escribiendo notas. Sofía mirando por la ventana con una expresión pensativa. Se dio cuenta de que él había estado documentando su presencia en su vida,
creando un archivo visual de sus momentos juntos. Era a la vez conmovedor y aterrador. Conmovedor por la obviedad de su cariño, aterrador por la intensidad de su observación. Sofía se sentó en el sofá, abrazando un cojín que olía al perfume de él, y esperó. Miró el teléfono cada 2 minutos, esperando que sonara. Verificó las ventanas, esperando ver coches sospechosos en la calle. Revisó las evidencias que había traído, intentando distraerse con trabajo, pero principalmente se preocupó. A las 4 de la mañana, cuando el teléfono finalmente sonó, casi saltó del sofá. «¿Hola? Soy yo». La voz de Alejandro estaba ronca, cansada, pero viva. «¿Estás bien?» «Sí». «¿Y tú?» «Estoy bien, pero tenemos problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «Fernández sabe que estamos investigando. No sabe exactamente qué, pero sabe que hay algo. Me hizo una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Quiere que me convierta en su socio, que use mi influencia y mis contactos para expandir las operaciones». Alejandro hizo una pausa. Dijo que sería una lástima si algo le sucediera a personas que yo valoro. «¿Te amenazó?» «Indirectamente, pero también te amenazó a ti. Dijo que sabía que yo tenía una fijación por una empleada y que las empleadas tienen el hábito de desaparecer». Sofía sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué le dijiste?» «Que no sabía de qué estaba hablando, que tú eras solo una empleada eficiente». Alejandro suspiró. «Pero no me creyó, sabe que hay algo entre nosotros». «Entonces, ¿qué hacemos?» «Aceleramos todo. Entregamos las evidencias mañana. No importa si están completas o no. No podemos esperar más». «¿Y después?» Después tal vez tengamos que desaparecer por un tiempo, hasta que ellos sean arrestados». «¿Desaparecer cómo?» «Tengo una casa en el interior, en un pueblito que nadie conoce. Podemos ir allá a esperar a que la situación se calme. ¿Juntos? Si tú quieres. Si estás dispuesta a apostar tu vida por mí». Sofía cerró los ojos. «Ya aposté, desde la primera noche. Entonces prepárate. Ven a buscarme a la mansión a las 6 de la mañana. Iremos juntos a entregar las evidencias». «¿Alejandro?» «Sí, te amo. Yo también te amo. Y prometo que saldremos de esta». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Cuando Sofía colgó el teléfono sabía que había cruzado una línea definitiva. No había vuelta atrás. Estaban juntos en esto, para bien o para mal. Y por primera vez desde que llegó a la mansión Mendoza, estaba genuinamente asustada. No por sí misma, sino por él, por ellos. Por todo lo que habían construido y que podría ser destruido por hombres sin escrúpulos. Pasó el resto de la madrugada organizando las evidencias, preparando copias, asegurándose de que no importara lo que sucediera. La verdad sobreviviría. Cuando el sol comenzó a salir sobre la Ciudad de México, estaba lista. Lista para enfrentar lo que viniera. Lista para luchar por su amor, por justicia, por futuro. Lista para terminar lo que su madre había comenzado. A las 6 en punto, Sofía estaba frente a la mansión Mendoza. Alejandro salió inmediatamente, cargando 2 maletas y una carpeta voluminosa. Parecía haber envejecido años en una noche, pero sus ojos aún brillaban con determinación. «¿Está todo ahí?», preguntó ella, indicando la carpeta. «Todo. 15 años de crímenes documentados, nombres, fechas, lugares, víctimas. Todo lo que necesitamos para acabar con esto. ¿Y si no es suficiente? Será suficiente. Tiene que serlo». Alejandro colocó las maletas en el asiento trasero. «¿Estás lista?» «Estoy lista». «Entonces vamos. Vamos a terminar con esto». El trayecto hasta la sede de la Policía Federal fue tenso. Sofía conducía mientras Alejandro se mantenía atento a coches que pudieran estar siguiéndolos. No había tráfico sospechoso, pero ambos sabían que eso no significaba que estuvieran seguros. «¿Estás seguro de que podemos confiar en este comandante?», preguntó Sofía cuando estaban llegando. «El comandante Vega es uno de los pocos hombres honestos que conozco. Si alguien puede actuar sobre estas evidencias, es él. Y si Fernández tiene contactos dentro de la policía, puede tenerlos, pero Vega tiene un equipo de confianza, y una vez que las evidencias estén oficialmente registradas, será muy difícil hacerlas desaparecer». Se estacionaron frente al edificio de la Policía Federal, ambos dudando antes de salir del coche. Era el momento de la verdad.
el momento en que todo cambiaría permanentemente. ¿Lista?, preguntó Alejandro. Lista. Caminaron hasta la entrada tomados de la mano, y Sofía se dio cuenta de que ya no le importaba quién pudiera verlos. No le importaba el escándalo, los chismes, la desaprobación social. Solo le importaba el hombre a su lado y la justicia que estaban a punto de servir. El comandante Vega los recibió inmediatamente, claramente intrigado por la presencia de Alejandro Mendoza, acompañado por una joven desconocida. Pero cuando Alejandro comenzó a explicar, cuando comenzó a mostrar las evidencias, la expresión del comandante cambió de curiosidad a absoluto asombro. «Dios mío», murmuró, hojeando las fotografías. Esto es monstruoso. «Es real», dijo Alejandro. «Cada documento, cada nombre, cada crimen, todo real. ¿Y estás seguro de que estas personas todavía están activas? Al menos 5 de ellas. Y probablemente más que aún no hemos identificado». Vega miró a Sofía. «¿Y usted, señorita? ¿Cuál es su participación en esto?» «Mi madre fue asesinada por descubrir estos crímenes. Dediqué mi vida a encontrar evidencias». «¿Su madre?» «María Ramírez. Trabajó en la mansión Mendoza y documentó todo lo que pudo. Cuando fue descubierta fue asesinada». «¿Asesinada cómo?» «Envenenada, para que pareciera muerte natural». Vega cerró los ojos por un momento, procesando la información. «Ustedes saben que están corriendo un peligro mortal, ¿verdad?» «Lo sabemos», respondió Alejandro. «Por eso estamos aquí. Por eso estamos entregando todo. Voy a necesitarlos como testigos. Tendrán que estar disponibles para declaraciones, juicios. Estaremos disponibles. Pero también voy a recomendar protección policial, al menos hasta que los principales sospechosos sean arrestados». «No será necesario», dijo Alejandro. «Tenemos nuestros propios planes de seguridad». Vega los estudió por un momento. «¿Hay algo más que deba saber? ¿Algo personal entre ustedes?» Sofía y Alejandro se miraron. «Sí», dijo Sofía finalmente. «Hay algo personal». «¿Qué sería?» «Lo amo, y él me ama, a pesar de todo, por causa de todo». «Interesante». Vega sonrió por primera vez. «Entonces ustedes dos tienen aún más razones para querer que se haga justicia». «Sí». «Muy bien. Voy a iniciar las investigaciones inmediatamente, pero quiero que sean muy cuidadosos. Hombres como estos no dudan en matar para proteger sus secretos. Seremos cuidadosos. Y manténganse en contacto. Quiero saber dónde están todo el tiempo». «Sí, señor». Cuando salieron del edificio de la Policía Federal, Sofía sintió que un peso enorme salía de sus hombros. Lo habían logrado. Habían entregado las evidencias. Ahora era cuestión de tiempo hasta que los culpables fueran arrestados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro. «Aliviada, asustada, esperanzada». Sofía sonrió. «Libre». «¿Libre?» «Libre del peso del secreto. Libre de la responsabilidad de cargar todo sola. Libre para simplemente ser». «¿Y qué quieres ser?» «Tuya. Si todavía me quieres». Alejandro se detuvo en medio de la acera, atrayéndola hacia él. «Siempre te querré. No importa lo que pase. No importa qué peligros enfrentemos. No importa lo que el mundo piense. Incluso si eso significa renunciar a tu posición social. Mi posición social fue construida sobre sangre. Prefiero ser pobre y honesto a tu lado que rico y corrupto solo. ¿Estás seguro?» «Absolutamente». Alejandro la besó allí mismo, en la calle, bajo el sol de la mañana, sin importarle quién pudiera verlos. «Tú eres mi redención, Sofía. Mi oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Y tú eres mi curación. Mi prueba de que no todos los Mendoza son monstruos. Entonces vámonos. Vamos a un lugar donde podamos ser solo nosotros, lejos de los crímenes, lejos del pasado, lejos de todo lo que nos separó». «¿A dónde?» «Al futuro. Nuestro futuro». Caminaron de regreso al coche, y Sofía se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta no estaba huyendo de algo, estaba corriendo hacia algo, hacia el amor, la esperanza, la posibilidad de felicidad. No sería fácil. Habría juicios, declaraciones, tal vez amenazas, pero lo enfrentarían todo juntos, porque el amor verdadero no era solo sobre los momentos felices. Era sobre elegir quedarse al lado de alguien, incluso cuando el mundo entero estaba en contra de ustedes.
Era sobre construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que vino antes. Era sobre creer que la redención era posible, que el perdón era real, que el futuro podría ser mejor que el pasado. Y mientras conducían hacia el interior, hacia la pequeña casa donde podrían comenzar una nueva vida, Sofía supo que su madre estaría orgullosa, no solo por haber hecho justicia, sino por haber elegido el amor en lugar de la venganza, por haber elegido construir en vez de destruir, por haber probado que no todos los Mendoza eran monstruos, y que no todas las historias terminaban en tragedia. Algunas, las más hermosas, terminaban en esperanza. La casa en el interior era un santuario de simplicidad en medio del caos que habían dejado atrás. Ubicada en un pueblito llamado Agua Clara, a 2 horas de la Ciudad de México, era lo opuesto completo a la mansión Mendoza, pequeña, acogedora, con jardines que crecían libremente y un porche donde se podía ver el atardecer pintando el cielo de dorado. Era allí donde Sofía y Alejandro se habían refugiado en los últimos 2 meses, esperando que la justicia siguiera su curso. Los primeros días habían sido extraños. Después de años viviendo bajo la presión constante de la venganza y el secreto, Sofía no sabía cómo existir en un mundo donde podía simplemente ser feliz. Despertaba por la mañana buscando una misión, una batalla que librar, solo para recordar que ahora su única misión era aprender a amar y ser amada. Alejandro enfrentaba sus propios demonios. Acostumbrado a dirigir empresas, tomar decisiones que afectaban a cientos de personas, controlar cada aspecto de su vida, ahora se encontraba en una casa simple, preparando el desayuno para la mujer que amaba, regando plantas, leyendo libros que no tenían nada que ver con negocios. Era una forma de terapia forzada, una desintoxicación de poder que revelaba al hombre que realmente era cuando se despojaba de su armadura corporativa. «Estás diferente», observó Sofía una mañana mientras lo veía preparar huevos revueltos con la concentración de un chef profesional. ¿Diferente cómo? Más ligero, más presente. ¿Presente? Sí. Antes, incluso cuando estabas conmigo, parte de tu mente siempre estaba en otro lugar, en los negocios, en las responsabilidades, en el peso de ser un Mendoza. Ahora estás aquí, completamente aquí. Alejandro había sonreído, una sonrisa que ella notaba apareciendo con más frecuencia. Tal vez porque aquí puedo ser solo Alejandro, no el heredero, no el presidente de la empresa, no el hombre que carga con los pecados del padre, solo un hombre que ama a una mujer. ¿Y cómo te sientes siendo solo un hombre? Liberador, aterrador, pero principalmente real. Era en esa realidad simple que ellos estaban construyendo algo nuevo. Sin empleados, sin protocolo, sin las capas de formalidad que habían definido su interacción inicial. Sofía cocinaba, Alejandro lavaba platos, él cuidaba del jardín, ella organizaba la casa. Compartían tareas, compartían sueños, compartían la cama matrimonial simple que se había convertido en el centro de su universo. La intimidad física había llegado naturalmente, sin prisa, sin presión. Una noche, mientras veían la lluvia caer por la ventana de la sala, Sofía se había acurrucado más cerca de él en el sofá. Alejandro había pasado los dedos por su cabello. Ella había levantado el rostro para mirarlo y el beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. No había urgencia, no había desesperación, solo la certeza tranquila de que se pertenecían el uno al otro. ¿Estás segura? Él había susurrado contra sus labios. Absolutamente. No hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. Lo que sucedió después fue una revelación para ambos. Sofía descubrió que hacer el amor con Alejandro no era solo sobre deseo físico, sino sobre entrega emocional completa. Cada caricia de él borraba una cicatriz más del pasado. Cada beso reescribía la historia que ella había cargado sobre sí misma. Ya no era solo la hija de la empleada muerta, no era solo una mujer sedienta de venganza. Era una mujer amada, deseada, valorada. Para Alejandro, amar a Sofía físicamente fue como encontrar la pieza que faltaba en su alma. Cada gemido de ella, cada forma en que su cuerpo respondía al de él, cada momento de vulnerabilidad que ella compartía,
Probaba que él era capaz de ser bueno, de ser gentil, de ser el tipo de hombre que merecía amor verdadero. «Te amo», él había murmurado contra la piel de ella, después, mientras ella descansaba en sus brazos. «Lo sé, lo siento». «¿Cómo?» «En la forma en que me tocas. Como si fuera preciosa, como si fuera sagrada. Lo eres, incluso siendo quien soy, especialmente por ser quien eres». Pero incluso en la paz de Agua Clara, el mundo exterior seguía existiendo. El comandante Vega llamaba regularmente con actualizaciones sobre la investigación. Roberto Fernández había sido arrestado junto con 2 de sus asociados. Las búsquedas en sus propiedades habían revelado aún más evidencias, documentos que confirmaban décadas de crímenes. Más de 400 víctimas identificadas hasta ahora, informó Vega durante una de sus llamadas. Y eso es solo lo que logramos documentar. El número real probablemente es mucho mayor. ¿Y los juicios?, preguntó Alejandro. Comienzan el próximo mes. Los necesitaré a ustedes como testigos principales. Estaremos allí. Hay algo más que deben saber. La prensa descubrió la historia. No los detalles, pero saben que el heredero Mendoza está cooperando con la investigación de una red de tráfico humano. Sofía sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué saben exactamente? Que Alejandro entregó evidencias sobre crímenes cometidos por asociados de su padre, que hay una mujer involucrada, pero aún no te han identificado específicamente. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo descubran? No mucho, tal vez una semana, 2 como máximo. Cuando la llamada terminó, Sofía y Alejandro quedaron en silencio por un largo tiempo. Sabían que ese momento llegaría, pero aún no estaban listos para enfrentar el escrutinio público. ¿Te arrepientes?, preguntó Alejandro finalmente. ¿De qué? De haber elegido este camino, de haberme elegido a mí. Nunca. Sofía tomó la mano de él. ¿Y tú? Nunca. Pero me preocupo por ti, por lo que dirán, por lo que escribirán. Que digan lo que quieran, que escriban lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad. Sabemos, pero no será fácil. Nada que valga la pena es fácil. Y no fue fácil. Cuando la primera noticia fue publicada, una semana después, el teléfono de la casa no dejaba de sonar. Periodistas, curiosos, incluso antiguos conocidos de Alejandro, que querían saber si las acusaciones eran verdaderas. Heredero Mendoza expone red de tráfico humano ligada a su padre, decía el titular del periódico principal. Fortuna familiar construida sobre crímenes atroces. El artículo no mencionaba a Sofía por su nombre, pero describía a una mujer misteriosa que había sido instrumental en la exposición de los crímenes. Se especulaba sobre su identidad, su relación con Alejandro, sus motivos. «Hacen parecer que eres una oportunista», comentó Sofía leyendo el artículo por 5ª vez. «Que lo hagan. No me importa. Debería importarte. Tu reputación, tu empresa. Mi empresa puede sobrevivir a escándalos. Mi reputación puede ser reconstruida. Pero no puedo sobrevivir sin ti. Alejandro, no, escúchame». Se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «No me importa lo que escriban. No me importa lo que piensen. No me importa si lo pierdo todo siempre que te tenga a ti. No vas a perderlo todo. Podría, y está bien, porque descubrí que no necesito el Imperio Mendoza para ser feliz. Solo te necesito a ti. ¿Estás seguro?» «Absolutamente. De hecho…» Alejandro dudó, como si estuviera reuniendo valor para algo. «Hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?» «Cásate conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió el corazón acelerarse, pero también una punzada de miedo. «Alejandro, lo sé. Sé que es pronto, que es complicado, que el mundo entero dirá que es una locura. Pero no me importa. Quiero que seas mi esposa. Quiero que construyamos una vida juntos. Quiero que tengamos hijos y creemos una familia que sea todo lo que nuestras familias originales no fueron. Y si sale mal, y si el peso del pasado es demasiado, no saldrá mal. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque lo que tenemos no está basado en conveniencia o interés. Está basado en verdad, en la verdad más pura que he experimentado». Sofía miró al hombre arrodillado frente a ella
viendo más allá del rostro apuesto, más allá de la elegancia natural, más allá de todo lo que él representaba, viendo al hombre que había elegido la justicia sobre la lealtad familiar, que había elegido el amor sobre el poder, que la había elegido a ella por encima de todo lo demás. Sí, susurró. ¿Sí? Sí, me casaré contigo. Alejandro se levantó y la besó con una intensidad que le quitó el aliento, y en ese momento Sofía supo que no importaba lo que el mundo pensara, no importaba qué tormenta enfrentara,